Toda Rabá, K2, 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 toda Rabá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Producciones. Yoshua Mashiach toma el control. Y Yashere. Toda Rabá. No sé si me escuchan. Así ya. Toda Rabá, Yashere, K2, K2, Abino Merkeino. Bejarán, Bejada, Mispajá, Mejtarmidim, Bejate Oreja. Balcol, Bejate Oreja, Rahamim, Bejade Ate Shubam. Torah Tanabre Hadashah. Tecalcol, Meja, Merori Boleja, Yehoshua Mashiach. Tecare Bojah, Tare Kulam. Benei de Israel, Toda Rabá, y Ashereye, que estamos en la dispersión de los cuatro caminos de la tierra. Rabá, Kado, Barujú, por tu raja, en tu esté, bendice a los amados hermanos, amada familia, aquellos que tú estás trayendo en Teshuvá en arrepentimiento, tráigalos con lazos de Javán, de Teshuvá, del entendimiento para los entendidos, y aquellos que se creen sabios, Padre, llénalos de tu Ahabá y también de humildad, de sencillez. Abacados, tu Arrabá. Abino Shema, Shemaim, Bikada, Bakuto, Bakuteja, Yashereye, Kados, Kados, Abino Makeino. More Olam, porque tú eres el Roy, tú eres el Meni, nuestro Sadik, el Rey justo. A través de Yehoshua Mashiach, perdona por toda la idolatría, la religiosidad, por, por venerar, por poner la mirada en el hombre, en las cosas, tradiciones de, de aquellos que se hacen llamar sabios, eh, de doctrinas humanas, que se haga conforme a tu voluntad, perdona a tu pueblo, tu remanente, tráigalos a través de tu Rúa Code, tu Shekinah, como está en Ezequiel 36, como está en Jeremías 31, como está en Hebreos capítulo 10, capítulo 11, a través de Yehoshua Mashiach, que derramaste tú como cordero, como carnero, como novillo, como el paloma, para convertirte en un león del linaje de David, en Mashiach ben David, Yehoshua, Mashiach, Yeshua, Yehoshua, ella Shereye Kadosh, bendice cada uno, toda Rabá por los estudios, tu verdad, tu palabra, porque nos das entendimiento, sabiduría, discernimiento, revelación de tu verdad, de tu amén. Te pedimos por Rubén, Chimeón, Leví, Yehuda, Isaacar, Saulón, Netalí, Gad, Dan, Yoser, Benjamín, que a través de tu Ruach, de tu Shekinah, que dé entendimiento a través del que está en medio de la menorá, de la siete menorot, como está en Revelación Apocalipsis capítulo 1, Yehoshua Mashiach, en la glándula pineal, que tengamos ser luz a las naciones, que nuestro cuerpo brille, resplandezca tu cabo, que podamos caminar como tú anduviste, como tú, tus enseñanzas nos dejaste, a través de los Nabín, los profetas, la Torah, los profetas, los escritos, toda Rabá, Yehoshua Mashiach, Yashereye, Kadosh Kadosh, seas tú sacando todo contexto de doctrinas de Babilonia, de Egipto, de Ur de los Caldeos, de Mesopotamia, toda idolatría, todo relacionado con los ídolos, con mal llamado como muchos lo conocen como ídolos, porque en la Torah, en la escritura no aparece ídolos, sino aquellos que veneran, que le dan reverencia, que le dan exaltación a las cosas vanas, las cosas materiales,
quita toda avaricia, toda vanidad, quita todo lo que te agrada a tu pueblo, tu remanente. Aquí desde Colombia y para todos mis hermanos, amada familia, del remanente de Israel, les habla Leví Ben Efraín, de la tribu de Leví, de los Coanín, de los Sadoquitas. Estamos en los tiempos finales y tenga Rajen, Jesé, de tu pueblo, tu remanente, Rubén, Shimeón, Leví, Yehudá, Isaacar, Zabulón, Netalí, Gad, Dan, Yoser, Benjamín, y de los cuatro comunes del área de la tierra, ella, Asher, ella, Yoshua, Mashiach. Sea tu dando entendimiento, lo que tú quieras enseñarnos el día de hoy. Abacados, abra los ojos espirituales y físicos también, los oídos, todos los cinco sentidos, para poder escudriñar, poder rumiar, que seamos ovejas obedientes, escuchando al pastor verdadero, al roy verdadero, el que está en la puerta del buen pastor, haciendo el llamado a las ovejas, que podamos rumiar como ovejas, ser esforzados, valientes, buscando tu presencia, tu chiquinada, preguntando a aquel, el único que tiene la verdad y la vida. No podemos llegar allí a Shereye si no es a través de Yahushua Mashiach, no es a través de los hombres, no es a través de doctrinas humanas, religiones, sistemas o dogmas. Y en tus manos está allí a Shereye. Habla a tu pueblo, habla a tu pueblo cada vez más, pero que escuchen la voz tuya, como está escrito, Abacados, que cambiarás un corazón de piedra por un corazón de carne, que seamos como niños, que seamos como bebés, que seamos obedientes, que podamos tener a Jabá, llénanos de Jabá y de perdón de Teshua. Perdonamos a los que nos maldicen, murmuran, critican, nos señalan por causa de tu emet. La chonjará, nainará, de Joshua Mashiach, que tomemos lo bueno y desechemos lo malo, que podamos discernir, que podamos dejarnos guiar por el Ruach Kodesh, por la Shekinah, porque en los últimos tiempos tú hablarás, tú mismo enseñarás, pero estás esperando que tu pueblo regresemos de rodillas, clamando, gimiendo en tu nombre, Yahshua Joshua Mashiach. Ve, alabanza, exaltación, en Teshuvah, en arrepentimiento y con Ahabá a amar al prójimo como a nosotros mismos, que no están enseñando lo que deben de enseñar, que prefirieron las vanidades, prefirieron las riquezas de este mundo, Padre. Aún así, ten rajin, ten gesed, ten bondad, ten favor no merecido. El favor que nos está dando es un favor no merecido, que no nos merecemos ni siquiera todo lo que has hecho y sigues haciendo con cada uno de nosotros. Quita toda deslealtad, quita toda desobediencia, quita toda rebeldía. En tus manos está Yahushua Mashiach, porque nadie tiene la verdad sino tú, y hay que buscarte. Así como lo hizo el patriarca Noah, Ajanó, Noah, Shem, Abraham, Isaac, Jacob, los Nabín, los Tamín, Yahushua Mashiach, que ibas al monte de los olivos a buscar tu presencia, al monte, a la montaña. Ten rajen, te que se Padre. Quita todo lo que no te agrada. Quita todo engaño, toda falsedad, Padre. Y abra entendimiento, denos entendimiento, sabiduría, porque tú eres el único de los sabios de los sabios. Tú eres el que da la sabiduría, le diste la sabiduría a Shalom, le diste la sabiduría a los profetas, a los Nabíin, a nuestros patriarcas. Tú eres el único sabio que creaste los cielos, la tierra, las plantas, que nos da la respiración, que nos da la jabá, la comprensión, que nos diste el alimento espiritual y físico. Te honramos, te bendecimos, te exaltamos. Yoshua Mashiach, perdona porque aún tu pueblo, tu remanente ha caído en la trampa del engaño del adversario, que aún los escogidos iban a quedar engañados. Sácalos tú mismo con tu mano poderosa. Ale Yuhe Baje Ye Ashereye Kadosh Kadosh Yehoshua Mashiach Kadosh Kadosh Kadoshim te alabarán y te exaltarán. Que seamos parte de las 12 tribus de Israel, los 144,000 sellados, como está en Revelación en Jason, Apocalipsis capítulo 11, capítulo 7, capítulo 14. Señales en los cielos y en la tierra en los últimos tiempos que estamos.
y que seas tú guiando tu remanente, tu Ruach Kodesh. Beshem Yeshua Mashiach, Emet. Bueno, mis amados hermanos, hoy vamos a profundizar en el contexto, con todo respeto. Cada quien debemos de rendir cuenta delante de Yahshua en el último juicio final, como está en Revelaciones, Jason, Apocalipsis capítulo 20, para poder cumplir el 21, poder estar en, en la Jerusalén original antes de la fundación del mundo, que él ya la había creado. Sion, la Sion celestial, no la actual, porque la actual que está ahorita, la tierra de Canaán, será destruida, devastada, porque Yehoshua lo dijo, por causa de la mentira, el engaño, por la desobediencia, por enaltecer y venerar a estatuas, a cosas que no son prácticas y paganas, babilónicas, egipcias, de otras naciones. Padre, perdona a tu pueblo y ayúdalo a pequeño remanente que ya está saliendo allá de la tierra de Canaán, en Jerusalén actual. Están saliendo al desierto. Ayuda a los hermanos que huyan al desierto, como tú lo dijiste, a las montañas. Prepáralos porque va a ser destruida, devastada, porque es una señal de que tú va a cambiar los cielos y la tierra, pero tú dar tu palabra nunca pasará. Perdona, Padre, a aquellos que no están buscando, sinceramente, sino solamente por los milagros, por, porque, porque piensan que están bien, pero no están bien, Padre. Perdona, ayuda a cada uno, a cada hermano, cada hermana, cada familia, cada hogar, al huérfano, la viuda, el extranjero, el hambriento, el sediento, y seas tú, danos la or, la luz, la vida, la jaín, la emet y la derg, que es el camino, la verdad y la vida hacia la luz. Tú eres el único que tiene la verdad. Tú eres el único que tiene la vida. Toda Rabaya, Shereye, Yahushua Mashiach, y que seamos sumergidos en las aguas profundas de tu sabiduría, tu conocimiento, de tu verdad, para poder entender los tiempos, para poder entender esas cosas que tú no le revelaste ni le enseñaste a los descendientes de Caín, a los descendientes de la serpiente, a la descendencia de Saúl, que hoy en día lo conocemos como los sabios, los fariseos, los escribas de la época antes del Mashiach Yehoshua y la época de Yehoshua Mashiach y la época hasta el día de hoy, en esta época. Padre, tendrá gente que sé, todo, todo conforme a lo que está en el contexto. Vamos a rumiar como ovejas, no como cabras, que seamos las 5 vírgenes prudentes, preparando nuestro aceite, que es nuestro cuerpo, nuestra lámpara, la glándula pineal, el cerebro derecho, el cerebro izquierdo. Y seas estuvo obrando, Yehoshua Mashiach Ruach Kodesh, bajo tu dirección, tú eres nuestro rey, nuestro pastor. Beshen Yehoshua Mashiach, amén. Entonces, mis amados hermanos, cuadro aquí, herramienta, toda rabá. Me hicieron una pregunta en estos días, una hot, dice la que está allá en los hermanos que están en Estados Unidos y a todos los que estamos aquí en el último rincón de la tierra, América del Sur, América del Norte, Yoshua Mashiach, que ya es tiempo de buscar tu presencia en las montañas, en el campo, en los refugios que Él ya tiene para cada uno, pero hay que buscarlo, hallarle. Bueno, he estado subiendo el pueblo de Israel, Él ordenó que el pueblo de Israel debe de vivir, habitar en el campo, no en las ciudades. Toda Rabá Yehoshua Mashiach, la Jod me hizo una pregunta muy importante y vamos a responderla, porque es importante responder esta pregunta. Por eso ustedes ven al comienzo el título que tiene que ver con víboras. Víboras. ¿Quiénes son los víboras? Recordemos que Yehoshua lo dijo, ¿ve? Que ellos son
víboras, aquellos que se hacían pasar en esa época como sabios, ¿ve? Y que pensaban que practicaban la Torá, pero no practicaban la Torá, sino que estaban practicando brujería, ocultismo, hechicería, filosofía, estaban practicando palabras humanas, tradiciones de ancianos y de sabios, etcétera. Una sabiduría humana, más no la sabiduría de lo alto, de, de, de Yehoshua Mashiach, ¿ve? Y prefirieron esas cosas, más no, ellos conocían la Torá. Y hoy actualmente hay muchísimos también, porque todavía existe esa rama, esa genética, esa genealogía de los fariseos, los escribas de esa época o aquellos que se llaman sabios. Está escrito en la Torá que nos dice que no seamos sabios en nuestra propia opinión. ¿Qué quiere decir eso? Dar bejate coreja, Raúl Beca, de Neteshatu. Está diciendo que no seamos, que no nos creamos en nuestras propias palabras, en nuestro pensamiento, de que, de poner como si fuera un mandamiento, como si fuera la palabra, si él no haber dicho nada. O sea, ella Asher ella no ha dicho nada porque ya lo dejó escrito, ya se lo dejó a los profetas, a los sabios verdaderos, a los discípulos, a Yehoshua Mashiach. Entonces eso hay que saberlo, entenderlo, comprenderlo. Entonces, mis amados hermanos, eh, esta imagen que es el arca, la copia Ori, los Yehoshua ordenó, ni siquiera Yashereye tampoco ordenó. Entonces, esto es lo que vamos a aprender por ahora en el día de hoy. La pregunta que me hizo la Jot tiene que ver con que Yehoshua le dijo a a los fariseos y a los escribas en esa época, y a los que estaban ahí, incluyendo a los también, porque los también, los 12 eran 11, con Yehoshua eran 12, que acordemos que hace parte de las 12 tribus reales, no es de la tribu de Yehudá nomás, solo una sola tribu, no, son 12. Berechit, Génesis capítulo 49 y en Devarim capítulo 28, si no estoy mal. No, Devarim 28 no, sino es Devarim, Deuteronomio, capítulo 32, 33 creo que es, si no estoy mal. Eh, Tiene que ver con el pueblo de Israel, por eso eran 12 discípulos, tenía que estar relacionado, por eso él los escogió porque hacían parte de las 12 tribus de Israel, ¿ve? Entonces son 12, no hace parte de una sola. Eso, tanto en esa época como actualmente, por eso las transliteraciones o las escrituras, ellos cambiaron unas cosas. Por ejemplo, cuando dice que es el pueblo hebreo o el pueblo de Israel, cuando habla siempre en el contexto, está hablando de todo el remanente de las 12 tribus de Israel. Pero ellos quisieron, aquellos que se hicieron pasar como sabios, se creyeron ser sacerdotes, Coanín, de la tribu de Leví, y no eran de la tribu de Leví. Entonces, para que cayera maldición sobre todo el pueblo de Israel, porque ellos se creen más sabios, se creen más inteligentes, se creen que se saben toda la Torah y no. El único que se lo sabía y que se lo sabe hasta el día de hoy es Yehoshua, linaje de David, de la tribu de Yehudá. Entonces, aquellos que ellos cambiaron en esas traducciones transliteradas por la pluma mentirosa de los escribas, ¿qué hicieron ellos? Donde dice el pueblo de Israel o pueblo hebreo, ellos dijeron, no, vamos a cambiar lo que ya no diga pueblo hebreo, sino pueblo judío. Y eso lo hicieron desde la época antes del Mashiach Yehoshua, en el libro de Macabeo lo confirma, y también en la época de Yehoshua, porque Yehoshua por eso los confrontaba, porque él estaba en contra de la Torah oral o de la ley oral o mandamientos y doctrinas humanas. Y los discípulos también. Vemos que Benjamín Shaul
mal llamado, traducido como, muchos lo conocen como Pablo, él también, también le pasó lo mismo. Entonces, tristemente, pues a él le achacaron también muchas cosas, cambiaron los nombres, cambiaron muchas cosas. Entonces, por eso debemos de pedirle discernimiento al Rúa Codes y al Rúa de Med y al Rúa de Consolación. Porque Yehoshua no lo dejó. Entonces, la verdad, él es el único que tiene la verdad y el camino. ¿Ve? Entonces, por eso hay que preguntarle, por eso hay que escudriñar. Pero, primeramente, hablaba Sem, uno de los hijos de Noah. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y el tema tiene que ver con quiénes son los que a los sabios no les dio entendimiento, no les reveló las cosas que están en la Torá y que fueron entregados al pueblo de Israel verdadero. Entonces ellos, ¿qué hicieron? Se empezaron a proclamar como sabios. De la época hasta el día de hoy, la época de Macabín, hasta la época de Yehoshua y la época hasta el día de esta época, hasta el día de hoy actualmente. Entonces, esto viene de mucho tiempo atrás y por eso Yehoshua estaba en contra de ellos, que son víboras. ¿Por qué son víboras? Porque ponen mandamientos y cargas que no son, que no ha dado ordenanza. Entonces esto lo hablamos en el video anterior de aquellos que no saben de qué les estoy hablando. Bueno, pues pueden mirar en este canal, eh, en el video que es el lavado de las manos. Y ahí hablo una parte de lo que estoy hablando. Y van a entender de qué les estoy hablando ahorita. Pero vamos a resumir un poquito por encima. Entonces la joven me preguntó, me dijo, por aquí tengo, dijo que si yo sabía que Yehoshua en la escritura, en la época de Yehoshua, vamos a ir a la escritura, al Tanán, me preguntó que si yo sabía, pero ya ahorita lo ponemos, que si yo sabía, espere que mi toda rabaya, Shereye, K2, me preguntó que si yo sabía que estaba escrito que Yehoshua dijo que, que a los sabios no le iba a revelar las cosas relacionadas, ocultas que hay en la Torá o en el Taná, ¿ve? Y que sí se los iba a revelar a los entendidos. O sea, entonces yo reflexioné, la Jo pues obviamente no me dio la cita, pero eh, yo le pregunté al Ruach Codes, a Yehoshua, a Yasher, el único que tiene la verdad y la vida, y él como los me dio la cita, me dio dónde es que está. Pero antes de eso, me dio otras cosas más. Me dijo que respondiera conforme a lo escrito. Que eso, los entendidos sabemos, dice que los hebreos son entendidos. Entonces nosotros como hebreos, de las 12 tribus de Israel, los 144.000 sellados, que debemos estar anotados en el libro de la vida, las palabras de Yehoshua y los discípulos, los también, ¿ven? Sin cambiar el contexto, sin cambiar ni poner, ni quitar, ni añadir, porque eso pues tristemente está así, por eso aquellos que no saben hebreo, aquellos que se dejan guiar, que a todo le dicen que sí o le dicen amén, pues tristemente están cayendo, lo digo por experiencia. Él me rescató de todas esas doctrinas y sabiduría humana y filosofía, trata, tengo que decir la verdad, de engaño del adversario. ¿Cómo está engañando el adversario ahorita? Está engañando, usando supuestamente, piensan que es aventurado o que, y hay líderes así y caen en el error. Pero bueno, solamente en este canal, solamente los perdonamos, los bendecimos, los amamos en el nombre de Yahushua Mashiach, que Yahushua
Si ellos se perdonan, piden perdón y le piden perdón al pueblo, pues sería interesante, porque pues prefirieron la mentira que la verdad. Y eso está escrito y ahorita lo vamos a escudriñar, lo vamos a estudiar. Conforme al contexto como está escrito, ¿ve? No puede, porque él mismo nos va a decir. Entonces aquí va la respuesta para la Jod y no solo para ella, sino también para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque pues creo que en este momento actualmente hay muchos que están dejándose guiar por sabios o palabrerías humanas o doctrinas o mandamientos, ordenanzas que piensan que fueron dadas por Yahshua o por Yehoshua o por los profetas y no es así, no es así. ¿Por qué? Porque actualmente, debo decirlo, por la pereza o porque supuestamente no le queda tiempo de escudriñar, de investigar, de estudiar, tanto históricamente, ¿ve? La raíz, siempre hay una raíz, no comer entero como cabritas, ¿ve? Por eso Yehoshua dijo que él es el buen pastor que separa las ovejas de las cabras que hacen cuando le dan alimento es el pasto, se comen rápido el alimento, hay unas que se muerden, se dan patadas, etcétera. Cambio las ovejas, solo comen, andan tranquilas, no pelean, ¿ve? Pero también hay ovejas que quieren ser cabras, hay ovejas que quieren ser cabras actualmente. Eso sucede cuando usted pastorea animales físicos que son ovejas y cabras, y ahí usted se va a dar de cuenta. Lo digo por experiencia. Entonces, para poder entender las escrituras, debemos siempre dejarnos guiar por él, por el pastor verdadero. Ahora, un pastor tiene una vara y esa vara significa Torah. Torah, instrucción, dar al blanco, que lo guía, lo orienta, ¿ve? Pero si no leemos, no escudriñamos, tengo pereza de leer, tengo pereza de escudriñar, tengo pereza de estudiar, tengo pereza de orar, tengo pereza. Y no, prefiero ir a la sinagoga, prefiero ir a la comunidad, bueno, y allá me dicen todo. Y todo lo que me digan, pues yo le creo, muevo la cabeza, digo que sí, que así está bien, pero no en ningún momento Yehoshua ordenó. Ni siquiera la Brit Milá, mal llamada Brit Milá, porque en hebreo no aparece la palabra Brit Milá en ningún texto de la Torá ni en el Tanaj. ¿Ve? Significa brilá, brilá, brilá en hebreo significa cortar, rodear, pero solamente para los niños de ocho días. No es para el hombre. Eso son doctrinas humanas. Ahí les doy un ejemplo. Para los hombres. ¿Ve? Y ellos cambiaron, los escribas cambiaron esa parte para que todo el mundo cayera en la trampa. ¿Ve? De que el hombre mayor debe circuncidarse. ¿Ve? Eh, si no se circuncida, pues va a perder la salvación, no puede entrar a la sinagoga, no puede entrar a la comunidad, no puede ser parte de, de eso. No, todo eso son palabras humanas o mandamientos humanos, que es hoy en día lo conocemos como la ley oral o la Torah oral. Entonces, que tiene que ver con el engaño de los escribas de los fariseos. Por eso Joshua estaba en contra de eso. Por eso es importante aprender en el contexto hebreo, la raíz hebrea o cananea o semita, como lo conocemos, ¿ve? Y no caer en la trampa, porque por aquellos que no saben escudriñar o rumiar como ovejas, pues te dejan creer. Entonces, no, primero en la escritura no aparece en una parte y el que me lo encuentre, de verdad se ganaría un premio. De que será salvo si no se circuncida y obligan a la gente, le cobran, aparte que le cobran, ¿ve? Eh, eso es un ejemplo que le estoy dando, pero eso es lo que sucede en la vida real, tanto en esa época como actualmente. Ahora, más adelante voy a subir eso sobre relacionado con
circuncisión, porque tristemente tengo que decirlo, que hay varios lugares que obligan a los hombres, y eso está prohibido en la Torá, o sea, está en contra de la Torá el que haga eso. Los únicos que podían estar circuncidados eran los niños de 8 días de nacido, no más. Entonces muchos se aferran en los textos que Abraham le ordenó, pero fue en esa época. Y acordemos que una cosa es que le haya ordenado, pero para él, pero al extranjero no. Todo eso lo han cambiado, pero toda Rabás tenemos histórica, textos históricos, tenemos arqueología de textos de copias eh, antiguas, del idioma antiguo, de la Torá, los profetas, los escritos, y ahí nos confirma que ellos cambiaron y pusieron y le quitaron, le añadieron cosas que está en contra de la Torá. Por eso Joshua estaba hablando en contra de eso. ¿Qué más? Otro ejemplo que les daría, Yehoshua también les dice a ellos que eran cuevas de ladrones. Acuérdense que cuando entró en el templo, ¿qué fue lo que les dijo? Que eran cuevas de ladrones, que era una casa de oración. Entonces, si es una casa de oración, ya el templo no existe, pero si existe físicamente en la tierra, ya no, él no habita en templos humanos. Eso hay que tenerlo muy claro. Él quiere habitar en cada uno de nosotros porque nuestro cuerpo es como un templo, lo dice es Ezequiel capítulo 36. Entonces eso hay que tenerlo muy claro, ¿ve? Y que el templo original, o el original, porque lo que le dijo a Moshe fue que una copia, y Shelomo fabricó una copia, más no el original. El original está hasta el día de hoy donde está sentado nuestro Abba, Eyeha Shereye, Yehoshua Mashiach, ¿ve? Todos los patriarcas, Nabín, profetas, los sabios verdaderos. Entonces, eh, les voy a dar un ejemplo, otro ejemplo sencillo también, eh, de que, de que también obligan a las personas a ofrendar o a dar un diezmo o una maaser, una tesaca. En hebreo yo lo conozco como maaser o tesaca o corbán. Entonces, los obligan tanto en el Shabbat, tanto en el día de reposo, eh, los obligan también a llevarlos en las festividades de las escrituras, ¿ve? Les voy a dar un ejemplo, la palabra terúa, supuestamente la fiesta de Yom Teruá, la palabra Yom Teruá en hebreo significa clamar o clamó, significa gemir, y Yom pues tiene que ver con el día. Entonces, en ningún momento en la escritura dice que es una festividad de trompetas o de chofar, o hacer sonar las bocinas o no. Eso lo inventó los fariseos, los escribas de esa época hasta el día de hoy. Ellos lo cambiaron y le pusieron eso hasta el día de hoy. Trataron de cambiarlas en el texto antiguo y no pudieron. No pudieron y ni podrán. Pero sí pudieron traducirlas así al castellano, a otros idiomas, para que pudieran caer en la trampa, en el engaño. Entonces, ve, dice que es clamar. En ningún momento dice que es un mandamiento de que debe hacer sonar el chofar o las trompetas de plata. Entonces, por eso hay que indagar en el contexto o investigar en el contexto cómo está escrito. Dejó Shereye de verdad, pero hay que discernir y preguntarle a él, porque él es el que sabe. Em, y así, hay muchísimas cosas, y hasta el día de hoy actualmente, avalada por el Talmud, y vamos a hablar sobre ese tema y otras cositas por ahí por encimita, para que podamos entender y comprender el contexto. Vamos a responder conforme a lo que está escrito, no a mi pensamiento, porque si pensamiento, pues yo no usaría la escritura, usaría otros libros que el rabino tal, o que el sabio tal, o el libro tal, o
lo escribió Julano, no, no, todo eso son mandamientos doctrinas. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo que les voy a dar. Ellos dicen, época hasta el día de hoy, por eso Jehová estaba en contra de ellos. Y también les dijo que eran víboras, serpientes, sepulcros blanqueados. La palabra fariseo significa estar en contra del reglamento de las ordenanzas dadas a Yasher causados en el monte Sinai, que tomaron autoridad supuestamente humana para decir que ellos son los que tienen la verdad, pero no. Aparentan que fueran, pero no. Entonces, les enseñan a algunas personas que sí, que la Torá, que el Taná, pero cuando uno les habla de Yehoshua Mashiach, los discípulos, y están en contra de Yehoshua y los discípulos. ¿Por qué? Por una razón. Porque ellos son descendientes de los fariseos y los escribas. Así de sencillo. ¿Ve? Ustedes son, por eso hay que discernir, pedirle discernimiento. Y actualmente hay muchísimos, tristemente, hay que pedir mucho discernimiento y aún así, pues oramos por ellos para que digan Teshuvah. Porque lo único que los puede cambiar, eh, Él está dispuesto a cambiarlos, pero si ellos no quieren seguir engañando a la gente, al pueblo. Por eso en este canal no se cobra, no se le pide dinero a nadie, al menos que me quiera invitar a su casa, me quiera dar comida, me quiera dar ropa. Por eso no tengo problema, ¿ve? Pero porque le nazca de corazón, ¿ve? Pero en ningún momento, y lo otro es que no hay templo, mis amados hermanos, no hay Mizcán, ¿ve? Y si donde están y le están obligando que tiene que hacerlo, que tiene que llevar y que tiene, no. Y Josué lo dejó muy claro, tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve desnudo, no me diste ropa para vestirme, estuve enfermo, no me visitaste. ¿De qué estaba hablando Josué? Estaba recitando una parte de la Torá que estaba anunciando que las ofrendas o el corboná o el maaser o la limona, como muchos lo conocen, como lo conozcan, yo lo conozco como coser o tesar, que se hacía en el pueblo de todas las 12 tribus de Israel, traían cada uno lo que ellos podían llevar para el templo o para el Mishkan o para las vestimentas de los Kohanim, ¿ve? Y los utensilios, ¿ve? Y también para el mismo pueblo, porque había pueblos, hay hermanos y hermanas de las mismas tribus de Israel que estaban padeciendo en esas necesidades. Hay unos que estaban enfermos, otros que estaban. Entonces, eso sucedió que se formaba como un granero, más llamado, como muchos lo conocen, como el alfolí. ¿Ve? Y desde esa época hasta el día de hoy, bueno, desde esa época de la Torah del Taná hasta la época de Yehoshua, después de que bueno Yehoshua los discípulos, ellos comenzaron a comercializar. Por eso vemos que Yehoshua estaba en contra de todo esto. Hasta el día de hoy, el alfolí, nadie sabe qué es el alfolí, nadie sabe para qué era todo eso, todas esas ofrendas, todo eso. Ya vemos que no pedía ya sacrificios de animales, ya era pidiendo dinero y etcétera, etcétera, para enriquecerse en ellos mismos, mientras el pueblo estaba pasando necesidades, ¿ve? Tanto espirituales como físicas. Entonces Yehoshua por eso vino a darnos interpretación, entendimiento de la Torah y qué era lo que estaba sucediendo en esa época hasta el día de hoy, porque él mismo lo profetizó y nos lo anunció. Bueno, vamos a la escritura. Capítulo de Lucas, capítulo 9, verso 44. Poned en nuestros oídos estas palabras. Listo.
que así sea. Pon estas palabras en nuestros oídos, nuestra mente, que podamos ser inteligentes, sabios, entendidos, como tus talmidim, tus discípulos que tú les enseñaste desde la época primitiva. Beshem Yehoshua Mashiach Nazareno. Emet. Poned en vuestros oídos estas palabras, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían lo que les decía. Les estaban velando de modo que no lo comprendían y temían. La palabra velado, vamos a ver que no lo dice. No aparece. En el hebreo, pero a ver si lo tengo aquí. Creo que es aquí. Ya. Aquí está. Pero este es el verso. ¿Cuál era? Ya lo ponemos rápidamente. El verso. Es el verso 45. Pero aquí dice, bueno, aquí en esta, poned vosotros estas palabras porque Ben Adán está a punto de ser entregado a mano de los hombres, pero ellos no entendían estas palabras porque estaban selladas a propósito para que no la comprendieran. Aquí está bien, esta traducción está bien en el contexto hebreo. Entonces el 45, vamos aquí al hebreo, pero rápidamente, ¿dónde está? Creo que es este, sí. Dice así, Beljabeja, Tetuleja, Dejashebeja, Sharebaja, Adam Beja, Tekol Beja, Laole Shale, Beja, o sea, así, aquí está bien. En esta parte que ustedes se dieron de cuenta, en lo amarillo, aparece esta palabra. Entonces, me gustó esta traducción, donde está aquí. Entonces lo confirma aquí que fueron qué, pero ellos no entendían estas palabras porque estaban selladas propósito para que no la comprendieran. Todo lo contrario, les fue dado un profundo temor de preguntarle los detalles sobre su significado. Entonces, aquí está lo que la palabra que nos está diciendo Yehoshua Mashiach. ¿Ve? Porque estaban selladas, ¿qué? Las palabras de quién. Entonces se está hablando de selladas. Y esto me está llevando, Yehoshua nos está llevando a cuáles palabras. Sellar, ¿qué significa? Vamos a ver. Que Hatán, firma, sellado, sellar, sello, señalar. Entonces, me hace acordar de que nos está diciendo que vayamos al libro de quién. ¿Se acuerda que Daniel le dijo que sellara? Daniel selló las palabras de Yashreye en un rollo. Entonces está hablando de las escrituras, ¿ve? De los profetas. Entonces, cada profeta sellaba, ponía un sello, tanto espiritual como físico, o sea, físico se materializa en lo espiritual, y significa esos sellos o esos sellos, está hablando de que a propósito para que no la comprendieran, o sea, para que no entendieran qué era el propósito que estaba escrito que le dijo a los profetas. Entonces, ellos siempre querían saber cuáles eran las profecías, cuándo se iban a cumplir, todo. Pero como ellos estaban practicando cosas delante del abacados ocultamente que no sabían, que pensaban que estaban bien, pero ellos mismos sabían que estaban mal y le estaban llevando al pueblo a enseñarles esas cosas, pero no entendían el propósito. Por eso cuando vieron a Yehoshua le preguntaban, ¿tú eres el Mashiach ben David? Y Yehoshua les dijo, yo no soy el Mashiach ben David que ustedes están pidiendo. ¿Ve? ¿Por qué? Porque era Yeshua, hijo de Adán, hijo de Adán, o Ben Adán, por eso es Ben Adán, ¿sí? El primero como el último. Y Mashiach ben Yosef y Mashiach hijo de Elohei. Yohanan el inmersor, su primo, que Yohanan era de la tribu de Leví,
uno de los sadoquitas, Coanín, sumo Coanín. Por eso ellos estaban en contra de Johanán el inmersor. Por eso Johanán el inmersor les dijo también que eran víboras, ¿ve? Que eran descendientes víboras. O sea, ellos, ellos estaban enojados tanto con Johanán el inmersor, muchos lo conocen como Juan el Bautista, porque era de la tribu de Leví, mi patriarca, sadoquita, y estaba en contra de ese sistema, porque los verdaderos levitas, Juanín, de esa época estaban en el desierto, ¿ve? Y uno de ellos era Johanán, el inmersor. Yehoshua lo conocía muy bien, sabía que era su primo, por eso ambos estaban juntos, ¿ve? Pero tenía que cumplirse la profecía. Ellos nunca entendieron la profecía, en cambio, eh, los entendidos sí entendieron, los discípulos entendieron, comprendieron. O aquellos que, por eso vemos que el pueblo siempre esperaba, en esa época esperaba siempre al Mashiach ben David, pero no era el Mashiach ben David, era Mashiach ben Yoser, hijo de Adán, Mashiach ben Adán, Mashiach Elohei. Johanán confirma de que cuando él lo sumerge en el agua, Yehoshua se sumerge en agua, desciende el Ruach Kodesh como en forma de paloma, y se abren los cielos y Yeh da esta declaración, la confirmación de que este es el Hijo amado a que tengo complacencia. Este es mi Hijo amado. Entonces está hablando hijo de Eloja. ¿Se ve? O sea, Mashiach ben Yoser, sufriente, ¿ve? Muere como hijo de hombre y como hijo de Elohim, hijo de Elohai, del Abacados de Yasher. Pero ahora, el Mashiach que está esperando, que ellos estaban esperando en esa época, lo estamos esperando ahora. No era para ese tiempo, era para este tiempo. Entonces, por eso los entendidos entendemos lo que está sucediendo tanto en esa época como actualmente. Bueno, sigamos. En el contexto, aquí nos está confirmando, pero ellos no entendían estas palabras porque estaban selladas propósito para que no la comprendieran. Todo lo contrario, les fue dado una profunda temor de preguntarles los detalles sobre su significado. ¿Se ve? Vamos a Matillahu, capítulo 16, 22 al 23. Yeshua les previno diciendo, el Hijo del Hombre, ¿se ve? Será entregado en manos de los hombres. El mismo Yehoshua Mashiach estaba diciendo, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Se ve? Hijo del hombre, hijo de Adán, porque tenía que la muerte eterna por causa de la desobediencia, la esclavitud, de la rebelión, de la desobediencia del huerto del Edén, ¿ve? O el fruto prohibido que comió Adán y Java. Eso hay que entenderlo muy claro. Y también hijo de Elohim, de Elohai. Listo, sigamos. En manos de los hombres, le matarán, pero el tercer día resucitará. Estas palabras produjeron mucha tristeza en ellos. O sea, cuando él dice tercer día, estaba hablando de la señal de Jonás, que fue la única señal que les dio a los falsos sabios de esa época, fariseos y saduceos y escribas. Inclusive hasta el día de hoy, actualmente, todavía hay muchos que todavía no han entendido la profecía de la señal de Jonás, los 3 días que él murió y resucitó. Ahora, dice libro de Macabí, perdón, de Mordejai, Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, verso 30 y 32. Y después de salir de allí, caminaban por la Galil, y no querían que ninguno lo supiera, porque deseaba enseñar a sus talmidín acerca de su misión como Mashiach ben Yoser, lo que yo les estaba confirmando ahorita. ¿Se ve? Todo lo que yo les estoy diciendo está en el contexto
¿ve? En las escrituras. Entonces, un verdadero talmidín, un verdadero discípulo, ¿ve? Enseña la Torá. No se sale la Torá, no se sale las palabras de Yehoshua, ¿ve? Entonces, sigamos. Porque deseaba enseñar a sus talmidín acerca de su misión como Mashiach ben Yoser. ¿Se ve? O sea, en ese momento, en esa época, era el Mashiach ben Yoser, Mashiach ben David, Mashiach ben David es ahorita que estamos esperando. Sí, toda Barruach Codes, por la corrección. En esa época ellos estaban esperando al Mashiach ben David, pero él mismo estaba enseñando, les estaba enseñando a quienes, no todos los que estaban ahí, los fariseos, los escribas o el pueblo, no, él estaba a su pueblo verdadero, que eran los discípulos que hacían parte de las 12 tribus de Israel, los socogió aparte y les dijo, yo soy el Mashiach ben Yoser, yo soy el Mashiach ben Yoser. Y el Mashiach Elohei, porque cuando fue sumergido Yehoshua, ellos estaban también ahí, y ellos también escucharon que el Mashiach era Mashiach hijo de Elohei. Entonces, Mashiach ben David es actualmente que estamos esperando, pero en esa época estaban esperando al Mashiach ben David, pero no le correspondía al Mashiach de esa época como Mashiach ben David. ¿Ve? Entonces, eso hay que tenerlo claro. ¿Ve? Entonces ya sabemos que le dice que a los entendidos, ¿quiénes son los entendidos? Los talmidín, los discípulos. Porque deseaba enseñar a sus talmidín acerca de su misión como Mashiach ben Yoser. Y les decía él ben Adán. ¿Se ve? Mashiach ben Yoser, Mashiach ben Adán. O sea que era un Mashiach que iba a romper la muerte eterna para darnos vida eterna y que iba a morir como sufriente como Mashiach ben Yoser. ¿Ve? Para darnos la vida eterna como rey, que ya viene como rey, como juez, como rey justo, y viene como sumo Cohen Agadol, como, como, como la descendencia de Ajarón, la descendencia de Mochela, la descendencia de Leví. ¿Ve? Entonces, eso es. Está mal traducido en el libro de Hebreos, Hebrín, capítulo, creo que es el 11, si no estoy mal, o es el 8, que dice que ya no es conforme a la descendencia de Leví, eh, el sumo Cohen, Mashiach Yehoshua, sino como Melquisedec. Pues cuando yo les pregunto a los hermanos, por eso, aquellos que sí son entendidos entienden lo que les estoy diciendo. Los que no, pues van que el Yehoshua les dé entendimiento. Bueno, está mal traducido porque eso es lo que hicieron algunos escribas, que ellos también tomaron los textos de los talmidín y lo cambiaron a su manera para que la gente no creyera y discriminaran las palabras de Yeshua y de los talmidín hasta el día de hoy. Por eso nosotros debemos escudriñar en el contexto, como ovejas, como discípulos, ¿ve? Que nos dejamos guiar es por el Mashiach ben Yoser y como Mashiach ben David, como Mashiach ben Adán, ahora actualmente es Mashiach ben David. ¿Ve? Entonces, el Mashiach ben Adán tiene que ver con la letra Ale, que es el primero. El Mashiach Yoser, ben Yoser, tiene que ver con la palabra men, ¿sí? Como rey, como Melech, Melech, como rey. Entonces, cuando yo les explico esto, se enojan, se ponen bravos. ¿Por qué? Porque Melech significa en hebreo, significa rey. Mele, Sadik, significa justo. Sadik significa justo o ser justo o lleva a la justicia o hacer justicia. Entonces, cuando decimos Mashiach ben David, como Mele Sadik, cuando yo les digo, sí, ustedes también, claro, pero como Kohanim, como descendencia de Ajarón o de Moche, ¿ve? Entonces,
Y Mashiach ben David tiene que ver con la letra Ta. Entonces, cuando juntamos las letras, nos da la palabra Emet, que tiene que ver con la verdad. O sea que él tiene la verdad, se lo entrega y le da entendimiento a quién, a los Talmín, o a las 12 tribus de Israel, a su pueblo, a su remanente. Sigamos. El Ben Adán está siendo traicionado y los asesinarán, pero después de muerto, a los 3 días resucitará. Pero ellos no entendían lo dicho y tenían temor de preguntarle. Aún así, aún así, en esa época y hasta el día de hoy hay talmidín, discípulos que todavía no entienden. Por eso está hablando de que no entendieron cuando Yehoshua en ese momento. Pero por eso, hermanos, hermanas, amada familia, mis papás, debemos pedirle entendimiento a quién, al que tiene entendimiento nos va a dar al sigamos. Pero ya listo la herramienta para explicarles un poco mejor. Deme tiempo, chale en ciencia, paciencia. Eh, a ver qué pasó. Ya, listo, sigamos. Dice así, sigamos en el 46. Surgió entonces un argumento entre ellos sobre quién sería el mayor, pero Yeshua, habiendo percibido el razonamiento de sus corazones, tomando a un niño, a un niñito, lo puso junto a sí mismo. Óigalo bien. Nosotros debemos ser como qué, como niños. ¿Por qué? Porque un niño, la glándula pineal y el cerebro derecho y el cerebro izquierdo están conectados en obediencia, la palabra obediencia, ser obedientes, ser respetuosos. Usted le dice a un niño que lo perdone y el niño lo perdona sin resentimiento y tiene ajabá. Entonces, él nos está diciendo, seamos como niños llenos de ajabá y de perdón, de teshuvá, ¿ve? Sin resentimiento, ¿ve? Pero hoy en día están enseñando lo contrario. Sigamos. Padre, tenga rabia en Jesús. Lo puso junto a sí mismo y les dijo, cualquiera que reciba a un niño como este en mi nombre, ¿en qué? ¿En el nombre de quién? De Yehoshua Mashiach. Que los nombres no se traducen, mis amados hermanos. Pero bueno, ya yo respeto la decisión de cada quien, como lo conozcan, como lo quieran pronunciar. Pero su nombre es Yehoshua, Yeshua. ¿Ven? Pero es respetable para cada quien. Como les digo, aquí no obligamos a nadie, sino como él mismo les ponga en su rúa, en su mente, en su corazón, en mí. Yo personalmente, pues yo lo pronuncio como está en el contexto o la copia original. Yehoshua, Yeshua. Todos debemos de rendir cuentas en todo momento. Sigamos hasta el juicio final. Y a mí y el que me recibe a mí recibe al que me envió, porque el que es más pequeño que nosotros, ese es el verdaderamente grande. Cuando dice que lo recibe, ese niño, somos como nosotros, ¿ve? Hasta que venga el Mashiach ben David, Yahushua Mashiach, para enseñarnos todo el conocimiento, toda la verdad. Entonces todavía somos niños, ¿ve? Pero no está hablando de niños obedientes, no niños desobedientes o rebeldes. Porque hay niños, cuando habla de niños, usted coge un niño hoy en día y hoy está pasando actualmente. Se le da un celular, pero quíteselo. Quítele el celular al niño y verá qué es lo que pasa. ¿Qué es lo que pasa? Empieza a patalear, empieza a gritar, empieza a bolear puño, pata, empieza, mejor dicho. Entonces, esos son consecuencias de los padres. Entonces,
los líderes actualmente, tanto en esa época como actualmente, son responsables, incluyéndome a mí. Yo soy responsable de mis palabras o lo que yo estoy aquí dando. ¿Por qué? Porque pues hay niños espirituales, bebés, ¿ve? Que hasta ahorita están mirando, bueno, ¿y esto qué es? ¿Cómo se come? ¿Qué es esto? ¿Ve? Pero ahí es poco a poco, es poco a poco. Es como el Ruaco le quiera dar a cada uno. Sigamos. En ese momento, tomando la palabra, vimos Mera Cheidin, usando Che, decir espíritu inmundo o demonios, aquellos que lo conocen como demonios. Rabí, o sea, el único que Rabí significa instructor o el que guía, ¿ve? Y el único que es Yehoshua, Yashereye Kauskado, Yehoshua Mashiach. Nadie más, actualmente ya no hay rabino. Bueno, que se llaman rabinos, pero no lo son. Vimos a uno echando Mera Chedin, usando tu nombre. Deben un, deben un poquito de tiempo mientras voy a tomar agua, que tengo la garganta seca, y ya ven, ya volvemos. Bueno, toda Rabá, ya volvimos. Toda Rabá Yehoshua Mashiach. Entonces, sigamos. Y el rabí dijo, no se lo prohibáis porque el que no está contra vosotros está a favor de vosotros. Hoy actualmente pasa lo mismo. También eh, el que está enseñando a los profetas, los escritos, pues no está contra mí, no está contra Yehoshua, contra Lava, pero el que está en contra, que está enseñando fuera del contexto de la Torah o los profetas, los escritos, está enseñando otras cosas que pareciera como si fuera, pero no es, pues estaría en contra de Lava, en contra de Yeshua, en contra de nosotros, porque nosotros somos discípulos y nos dejamos guiar por sus palabras, ¿ve? Y que nuestra tarea es ponerlas por obra, en práctica. Sigamos. Y aconteció que cuando al estar todo el tiempo para ya, tú afirmó, le negaron la entrada porque su aspecto era de un judío que, o sea, listo. Por eso está aquí en negrilla. Está hablando de que Yeshua, Shin, Ba, allí, que de Yehoshua sale Yeshua,
Sí, va. Ahí. Entonces, 391, 386. Entonces, él es de la... O sea, está hablando de Yehudá, del linaje de David, de la tribu de Yehudá. Listo. Entonces, ellos sí sabían, pero no lo querían aceptar. Y viendo esto, los Talmidim y Jacob dijeron, Adón, ¿quieres que demos la palabra y que fuego del cielo y consuma? Entonces volviéndose les llamó durante... Quiere decir que ellos se fueron de ahí porque los iban a apedrear o los estaban persiguiendo ya. Con los también por las palabras de que Yehoshua estaba hablando en contra de ellos, de su Torah oral o de sus enseñanzas erróneas, que pareciera Torah pero no es. Mientras iban por el camino, un hombre le dijo, Adoní, te seguiré donde quieras que vayas. Entonces, aquellos que quieren ser discípulos, que hay un reglamento, Joshua dejó un reglamento. Uno de esos es no apartarse de la Torah, obedecer la Torah que Yahshua entregó a los Navín, a los profetas, y también en el monte Sinaí, sus mandamientos, sus ordenanzas, y también cómo Yehoshua lo enseñó, lo ordenó y dio interpretación, entendimiento, y cómo ponerlo por práctica. Y el rabí Yeshua le respondió, las zorras tienen cuevas y las aves de los cielos abrigo. Cuando habla de que las zorras tienen cuevas, él estaba hablando de una enseñanza. Estaba hablando que hay personas que, que en su corazón son como las zorras. O sea, que en la cueva tiene que ver relacionado con eso. Entonces, el animalito va a la cueva y todo, pero ya después no vuelve a esa cueva, sino va a otra cueva. Ya hablando del animal que es zorra. Entonces, los zorros o las zorras, ellas tenían niños, bebés, ¿ve? Hijitos, dejaban sus hijitos abandonados en la cueva. Entonces, por eso Yehoshua está hablando, diciendo que como una zorra, o sea, que no seamos como el animalito, que deja abandonado la, la bendición, ¿ve? La enseñanza, todo. Y los hijitos, pues el instinto de animal, pues ellos iban detrás de la mamá, pero la mamá los abandonaba. Entonces, así pasa hoy en día aquellos que se hacen llamar sabios, líderes, etcétera. Entonces, Josué estaba enseñando tanto en esa época como actualmente. Y las aves de los cielos abrigo, pero el venado inclinar su cabeza. Quiere decir que estaba hablando, enseñándole a esa persona que tenía que dejar de pronto las riquezas o la vanidad, ¿ve? O el orgullo o la arrogancia, porque como siempre se le acercaban a personas ricas, y vemos que Yehoshua le dijo a un joven que dijo que vendiera todo y le entregara todo a los hambrientos, a los sedientos, ¿ve? Y él dijo que no, prefirió las riquezas, las cosas materiales. Entonces, ahí está, porque eso fue lo que les enseñaban en esa época los fariseos, los saduceos o las doctrinas humanas o sabios. ¿Ve? Y hasta el día de hoy también pues pasa casi lo mismo. Tienen donde reclinar su cabeza, o sea que Yehoshua nos está diciendo que dormía donde, en el campo, en la montaña, en una piedra. Sigamos, eso está escrito y dijo a otro, sígueme, pero le respondió, Adoní, permíteme primero ir a enterrar a mi padre. Esto fue lo que le enseñaban también en esa época y actualmente pues pasa lo mismo, que van y que van a la tumba y que el rabino tal, que el sabio tal, y van al cementerio y todo, y le ponen una piedrita y empiezan a orar, empieza todo eso. Josué estaba hablando de que pues
que ya la persona, su espíritu ya no iba a estar en ese cuerpo, sino que iba ya a tener su ciclo. Volvemos en, Yehoshua estaba recitando lo que es Eclesiastés capítulo 3, ¿eh? Para que ustedes mismos lo comprendan. Estaba hablando de que cuando moría, pues su espíritu iba. Entonces todo tiene su tiempo para morir, para llorar, para laborar, para correr. Entonces todo tiene su tiempo. Joshua le estaba hablando, pues ya todo tiene su tiempo. Ya esa persona ya murió, pues ya se terminó ese tiempo. Entonces ya usted pues siga adelante, sígueme y pues ya. Toda raballa. Y le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, ¿sí ve? Aquí ya estaba hablando de eso. Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Entonces, y también estaba recitando Eclesiastés capítulo 11 y 12, si no estoy mal, que habla de que el cuerpo muere, queda en el polvo, queda en la tierra, pero el espíritu va a la presencia de Yahshua. Pero tuve y proclama la llegada al Malhu Shama. Malhu ella Shereyekauska. Otro le dijo a Adoní, te seguiré, pero déjame ir primero a despedirme de los que están en mi casa. Actualmente pasa eso. ¿Ve? Entonces, si no dejamos todas las cosas materiales, habla de la familia, está hablando que hay familiares que no creen en Yeshua Mashiach, conforme a lo que no quieren poner en práctica. ¿Ve? Pues aún así no está diciendo que se aleje totalmente de su familia, sino que hay que respetarlos para que ellos lo puedan respetar a usted. Pero eso va a ser complicado porque dice que aún de su propia familia sería perseguido, o sea, que nos perseguirán por causa de la prédica y del nombre de Yehoshua Mashiach Yahshua por perseguir y obedecer los mandamientos de las ordenanzas del Abba. Le voy a dar un ejemplo. Yehoshua le estaba diciendo, si su papá y su mamá coge detrás de nosotros, pues si yo lo recibo, o sea, si quieren seguirte, me sigue, o sea, le dijo, sígueme, pero si su familia va a seguirme, pues listo, pues qué bendición. Pero obviamente él sabía que no. ¿Por qué? Entonces aquí lo hice muy claro. Entonces, eso está, vamos a ver, en Primera de Reyes 19:20, listo. Es un acontecimiento que había sucedido en la Torá, ¿ve? Eh, había familiares que iban, estaban muy aferrados a la casa o a la familia, porque tomaban o porque hacían cosas en contra de la Torá ocultamente, o que se hacen pasar que de pronto guardaban Torá o las escrituras, pero estaban teniendo pecados ocultos. Y actualmente pues sucede eso. Entonces Joshua sabía que no iba a seguirlo. Y hoy en día pues pasa, hay muchos así. Pero Padre tenga rajen y los ayude a cada uno. Y le dijo Yeshua, ninguno que haya puesto la mano en un arado, o sea que está hablando de qué, de que y se mantenga mirando hacia lo que dejó de atrás es apto para proclamar el Maljú de Yahshua. Quiere decir que nos está diciendo que debemos de cultivar, sembrar. ¿Por qué? Porque Yehoshua hablaba siempre de que él vivía más en el campo que en la ciudad. Le gustaba más el campo en la ciudad porque es una ordenanza, es un mandamiento. Su pueblo Israel, él siempre sabía que su pueblo iba a estar en el campo, en la montaña. Por eso vemos en Mateo 24, en Lucas 21, que confirma que dice que huyan a las montañas. Porque él decía que huyan a las montañas, ya sabemos por qué. Cuando dice que no miremos atrás, es cuando tú estás, para que usted comprenda esta parte, debe de ir a vivir en el campo, para que pueda entender, debe saber sembrar, cultivar, porque Yehoshua sabía eso, los discípulos también sabían, cultivar, sembrar, todo. Por eso sus parábolas, todo está relacionado con el campo, con la montaña. Ahora, ¿por qué estoy recitando todo esto? Listo. Ahorita más tarde, más adelante, hay que leer todo lo que es el capítulo 10
pero vamos a buscar la respuesta de la J. Hay de ti, corazón, corazonín, de TV. Bueno, eso está más abajo. Aquí en el verso 21, lo que la respuesta, la pregunta de la J. Aquí está la respuesta, muy claro. Ella nos estaba diciendo que, dice, en aquella misma hora, eso está en Gil de Lucas, capítulo 10, verso 21, y hasta el verso 24. En aquella misma hora, el rabí se llenó de un gozo sobrenatural. O sea, estaba hablando de quién? Yehoshua, Yeshua. Y vino sobre él la presencia divina. O sea, que descendió la Shekinah, el Ruach Kodesh, de Yasher Yekausko. Y danzando en círculos levantó sus manos. Yehoshua danzaba, vea. Le alababa a Yasher Yekausko. Y abriendo su boca decía, bendito eres tú, Yasher Yekausko, Rey arriba y en el cielo y abajo en la tierra. ¿Se ve? Lo que hay arriba en los cielos también se refleja como un espejo aquí abajo en la tierra. Hay una conexión. Que has escondido estas cosas de los que son vistos como sabios. Esto fue lo que la hermana me preguntó. Y aquí le estamos respondiendo conforme a la escritura. Listo. Espere, a ver por qué se... Entonces, listo. Dice, vistos como sabios y entendidos y la has dado ser a los pequeños de Israel. ¿A los pequeños de qué? De Israel. Que Evi, porque así te agradó. ¿Quiénes le dio entendimiento? A los pequeños de Israel como niños, como bebés. ¿Quiénes? ¿Quiénes son? A los discípulos. ¿Ve? A su pueblo de Israel. Y no solo a esa época, también en esta época. Que su palabra si lo hiciera pasar, pues daba su palabra nunca pasara. Entonces hay que mirarlo en el contexto. ¿Se ve? Entonces, ¿quiénes son esos sabios? Estaba hablando, Yehoshua estaba haciendo una separación entre los sabios, aquellos que llamaban rabinos, bueno, que se pusieron en esa época como rabinos, como sabios, como morés, etcétera, como pastores, predicadores, líderes, ¿ve? Y que estaban en contra de la Torah, de las enseñanzas de Yehoshua Mashiach, ¿ve? Y que pedían riquezas, etcétera, todo, doctrinas humanas, mandamientos y doctrinas humanas. ¿Se ve? Entonces, ¿quién les da entendimiento? Yehoshua. Y llamando a un lado a sus talmidín, ¿se ve? Él siempre apartaba a sus talmidín para darle entendimiento. Completamente en privado, les dijo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Se ve? Pero si no buscamos a Yeshua, pues no vamos a encontrar a Yasher y Kadosh. Vuelvo y les digo, por eso les digo que hay que, y hay unos que no creen en Yehoshua Mashiach, ni Yeshua, ni la Torah, ¿ve? Sino solamente en palabras humanas, filosóficas, tradiciones de ancianos, las víboras, como dijo, bendecidos son los ojos de que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes suplicaron por ver lo que vosotros estáis viendo, oír lo que vosotros estáis oyendo y no lo... Listo. Matillahu 13, 17. Pero bendecidos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto, de verdad te digo, de cierto no está mal traducido.
En el hebreo dice, Bejale Gabera Emet Bejale Kaol Kete, de Bale Navín Tesadakim. Porque desierto, acuérdense que no es desierto. En el contexto hebreo, dice, porque de verdad os digo que muchos Navín, o sea, profetas Sadakim, desearon ver lo que veis y no les fue concebido, y oír lo que oís y no les fue permitido. Nos está diciendo que nosotros, él nos estaba confirmando y recalcando, tanto en esa época, que los sabios verdaderos son los profetas y que son justos, que eran justos. Entonces, ahí está. Lo dejamos por ahora hasta ahí porque voy a buscar. Bueno, ahorita seguimos la continuación porque voy a buscar otro pasaje importante. Entonces la pregunta que me hizo tiene que ver con este texto, ¿ve? Pero tiene que ver con todo lo que estábamos leyendo. Obviamente les queda de tarea porque nos faltó leer, pero voy a ver si lo alcanzo a leer en el video anterior que viene. Dice, para que ustedes mismos lo lean. Entonces, listo. Em, porque me falta explicar esta parte, les voy a mostrar rápidamente, donde pues, aquellos que primero no sean de dónde, de qué época históricamente, la Kabbalah, todo eso es de filosofía humana, sabiduría humana, de los sabios humanos, supuestamente. Entonces, por aquí tengo, y todo eso viene después de que Mashiach, de Joshua y los discípulos mueren. Entonces aquí está, vea. Tiene que ver con tradiciones de rabinos, de fariseos, escribas. Mira, aquí lo dice, vea. En la, en la antigüedad, literatura hebrea, Kabbalah, total cuerpo total, doctrina recibida, literatura rabínica, o sea, literatura de los sabios de la descendencia de los fariseos y de los escribas, ¿ve? De víboras, porque son víboras, y se hacen llamar, y no solo eso, y dicen que ellos sacaron todas esas enseñanzas en los profetas, en la Torá, y es mentira. Ellos siempre son usurpadores. Yo les llamo usurpadores. Bueno, está eso, que bueno, me falta eso. Aquí está lo de los fariseos. Aquí vea, fariseos, Perushim, fueron un grupo de movimiento político, social y religioso. Actualmente, hasta el día de hoy, todavía existe. Mire, después del Mashiach, antes del Mashiach Yeshua y después del Mashiach. Eso viene de la época de los macabeos. ¿Ve? Y hasta el día de hoy, obviamente. Entonces ahí está. ¿Sí ve? Ellos enseñan una Torah babilónica, digo yo. Una Torah oral que no es dada por el abacados. O sea, ellos piensan que enseñando todo esto, que Joshua y los Talmidín estaban en contra de esto. Entonces, bueno, eso nos quedará para el próximo video que voy a hacer. Por el tiempo. Porque ustedes... pero que me salí y... ¿Qué más es? Por aquí está, bueno. Entonces ellos siempre... Actualmente les están enseñando que las filacterias, o sea, que es un mandamiento y que es un mandamiento, y esto no está en la Torá. Ni Yeshua tampoco ordenó esto. ¿Ve? ¿Cómo lo dice en el contexto de la Torá? ¿Cómo lo dice? ¿Cómo está escrito? Porque esto, ¿ve?
Esto tiene que ver con, mire, ahí está ustedes, ya ustedes se están dando de cuenta, tristemente, ¿ve? Entonces, todo esto los están enseñando, supuestamente lo saben, ¿sí ve? Entonces cambiaron la Torá, cambiaron todo. Mire, esto es un ángel caído, enseñanzas de los ángeles caídos, ¿sí? Entonces, vea de dónde viene esto, supuestamente, vea. Venga a ver si me sale, no, no sale. Entonces usan la escritura y confirman, le hacen, confirman, pero si usted va en el hebreo, está hablando de que la ponga en la mente y en las manos. ¿Qué diferencia hay de ponerlo en la cabeza y en el brazo? A lo que él está haciendo aquí, vea. Yehoshua Shereye está diciendo que leamos la escritura para que él no la pueda grabar en la mente y en el corazón. ¿Ve? De que cogiéramos un cordón y todo esto, esto es de Babilonia y de Egipto. Lo inventaron ¿sí? Porque no está escrito, esto no hace parte. ¿Ve? ¿Qué diferencia esto a lo que le dijo a Aarón? Que le pusiera una diadema y su nombre. Es distinto, ¿se ve? No es un mandamiento. Todo eso lo voy a hablar en el próximo video, porque eso tiene que ver, ¿ve? Entonces ahí está, y es todo lo que ellos digan, lo que ellos ordenan, ¿ve? Citas que ellos se copiaron, pero no lo son. Entonces, eso hay que saberlo. Entonces, en el próximo, este tema, porque es importante. Entonces, para entendidos, por eso cuando yo hablo de las señales de arriba, las señales de abajo, los tiempos, mire, ellos actualmente lo obligan a usted a que tiene que tener una menorá de 9 brazos o de 6 brazos, de 9, y con una estrella. Esa estrella es la estrella de Becerro de Oro, la estrella de Ranfán. Aquellos que dicen que Kabbalah, que Talmud, todo eso, con todo respeto, aquellos que tristemente le han enseñado eso, no es parte de la Torá, no se dejen engañar, no es parte de la Torá ni de Mashiach Yehoshua, porque el Mashiach no enseñó eso, en ningún momento dijo eso. Por eso estaba en contra de eso, él estaba siempre en contra de eso. ¿Ve? Entonces hay cosas que no viene por religión, no, viene por su pueblo, las 12 tribus de Israel. Entonces ellos cambiaron la menorá, por ejemplo, esa menorá, por la menorá original, que es esta, que es una copia que yo tengo. Es muy distinta, vea. El diseño es distinto. ¿Sí? La original es así. Yo ya ahí subí un video como es la menorá original. Y no es como muchos. Lo mismo que el arca de la alianza. Ellos ya fabricaron un arca y ellos dicen que es esa. Y que esa es la que van a usar que para supuestamente para el templo, el tercer templo. Tercer templo ya no existirá. De pronto lo construyan físicamente, pero ahí no va a estar el agua. Bueno, entonces aquellos, miren todos los símbolos de lo que hay aquí. ¿De dónde viene todo esto? Mire, esto es una serpiente, la cabeza de la serpiente, colmillos, ¿ve? La forma, ¿ve? Le pueden poner ramas, pero siempre ellos se camuflan, ¿sí ve? La marca del 66, aquí está, ¿ve? ¿Ve? Entonces, todo eso, tener mucho cuidado con eso. Estaba en contra de eso.
hay muchas cosas que desconocen, tristemente, pero es importante saberlo. Ahora, eh, les voy a dar otro ejemplo rápidamente. Creo que es aquí. Sí, aquí ven. Aquellos que les gusta, que la Kabbalah, que son enseñanzas humanas y también eso está prohibido. Todo eso es de Babilonia, de Egipto. Mire a quienes están adorando. Mire, solamente así por encimita. Mire a quienes están adorando, aquellos que se dejan guiar por la Kabbalah. Mire, mire. Ustedes mismos se estarán de cuenta, porque esto no es de lava. Esto no es Torah. Que lo enseñan como si fuera Torah, pero no es. Entonces, por eso no entienden, no entendían y hasta el día de hoy no entenderán las palabras de la Torah verdadera, la Torah Kadosh. Él se disfraza como ángel de luz, él se disfraza como ángel de luz. Ahí está, mire. ¿Sí? Entonces, después explicaré este tema que está relacionado con la pregunta de la joven. Entonces, para mí, personalmente, los sabios verdaderos y la inteligencia y la sabiduría está en la Torah, en el Tanaj. Para mí, personalmente, está aquí. Está aquí, vean. Todas las palabras de Yehoshua, Hamashiach, la Torah, los profetas, los escritos. Ya está aquí, vean. Desde Berechí hasta Jaizón. Ahí está todo el entendimiento, la sabiduría. ¿Ve? Ellos son los sabios que debemos de dejarnos guiar. Pues ella, Shereye, le dio la sabiduría y entendimiento, pues a nosotros también, porque venimos de ahí. Como discípulos verdaderos, pues debemos siempre indagar en el contexto y no comer entero. Entonces les dejo que reflexionen esta palabra que está escrito en que se lean el libro de Judas, Yehudí, el libro de Yehudí, Judas. Es un capítulo nomás, y ahí lo confirma, vea, falsas doctrinas y falsos maestros. Queridos, tenían yo mucho empeño en escribiros acerca de vuestra común salvación y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortaros y a compartir de la emuná que ha sido transmitida a los K2 de una vez para siempre, porque se han introducido solapadamente algunos que hacen tiempo la escritura señaló, ya para esta sentencia son impíos, que conviertan en libertinaje la bondad, compasión de nuestro Eloja y niegan el año y Adón nuestro Yehoshua, Yeshua, Hamashiach. Quiero recordaros a vosotros que ya habéis emprendido todo esto de una vez, para siempre que ya Shereye Caos, habiendo librado al pueblo de la tierra de Misraim de Egipto, destruyó después a los que no creyeron. Entonces, bueno, ahí les dejo para que lo escudriñen, porque ahí lo está confirmando, que de antes de Mashiach Yeshua ya lo había advertido. Toda Rabaya Shereye, Chalen Alejen Urajó, mis amados hermanos, espero que cojan lo bueno, desechen lo malo y pues aquí solamente cumplimos con informar, dar el mensaje, como está en Ezequiel 33 del 1 al 17, hacer sonar este chofar, esta trompeta de plata, para que podamos escuchar su verdad y nos debemos guiar por él. Estén pendientes del video siguiente porque va la continuación. Chalen, alejen, Abrajo. Yoshua Mashiach los guarda, les protege, le da entendimiento.